Y primero te quiero pedir permiso para sacarme Adelante. el barbijo. Veo que tienen todas las medidas de bioseguridad y este es mucho más cómodo y deja hablar más tranquilo, ¿no? Voy a poder verle la sonrisa incluso. Que eso es lo que hemos perdido, ¿no? Todo este tiempo con el barbijo. Evidentemente. A ver, qué complicado este caso, ¿no? Porque cuando nos hemos enterado de que como gobierno, de que la Cancillería boliviana ha estado pidiendo una explicación y un informe de lo que habría pasado el 2019, ¿en qué forma habría intervenido esta o tal vez otras embajadas? Porque eso también se va a llegar a saber, ¿no es cierto? ¿Qué información tenemos de que el interés principal era el litio? La primera información en general respecto de lo que ocurre con el caso de la embajada británica es a partir de una supuesta información desclasificada y que además se junta con un conjunto de tweets que de carácter personal el cuerpo diplomático desplegado por ellos en Bolivia saca en su momento. La Cancillería ha pedido un informe escrito, pormenorizado, de las actividades y la situación en la cual esta embajada estaba o no involucrada en los hechos del quiebre constitucional y luego golpe de Estado de noviembre del 2019. Pero además, la decisión que habrían asumido respecto de un recurso nacional respecto del litio. Y eso se conecta con una publicación en torno a las palabras de la gente de Tesla y el propio dueño de Tesla. Tesla de Elon Musk. Exactamente, que Musk señaló que evidentemente apoyaría un golpe de Estado en Bolivia en torno a la problemática del litio. Esto se une con la injerencia de la Organización de Estados Americanos y el informe preliminar de la OEA, que a propósito del conteo rápido del TREP, en ese caso, el 2019, logró articular todo el relato del fraude que luego derivó en el golpe de Estado de noviembre de 2019 en nuestro país. Es decir, que hay toda una red que está acostumbrada a lesionar la soberanía de los pueblos. Pero detrás de esto, con lo de Musk y Tesla, está la mano también de las transnacionales que vía, aparentemente, convenios con el gobierno golpista del régimen de Yanine Áñez, habrían permitido generar un conjunto de decisiones para la explotación del litio en 2 salares en Bolivia, entre ellos Coipasa. Coipasa y Uyuni. Exacto. ¿No es cierto? Escuchemos las declaraciones del embajador porque habló justamente con relación a esta temática. Por favor, señor director. Todos los gobiernos bolivianos tenemos una relación muy buena ahí con este gobierno y ha sido una relación muy productiva y no hemos tenido ningún involucramiento en ninguna situación contra la democracia de Bolivia. Negamos todo estas acusaciones en el artículo que hemos visto y he hablado muy francamente con el canciller y respetamos la soberanía de Bolivia y somos muy respetuosos de eso. Esas las declaraciones que tratan de tener siempre una buena relación, eso es lo que dicen. Pero hay algo que a mí también me ha llamado la atención, aparte de el hecho de que en ese informe de la OEA, del que hace usted mención, habría intervenido documentación o información dada por la misma Embajada del Reino Unido. Bueno, yo insisto ahí en el concepto, además de lo del Reino Unido, que en este caso parece ser un asunto más personal que institucional, está toda esta red que vincula a Almagro, vincula al Departamento de Estado, vincula a las transnacionales con los quiebres constitucionales, no solamente en Bolivia,
lo hicieron en varios otros países con la misma tónica y más o menos con el mismo guión, renovando una vieja práctica de los golpes de Estado, pero con un componente más bien blando. Algunos teóricos llaman la posibilidad de conformar una democradura o una dicta blanda. O el golpe blando que le llaman sí, otros. Sí, exacto, el golpe blando. Extrañamente, más allá de lo de la embajada británica, la OEA desplegó, por ejemplo, una misión de observación a las elecciones del Ecuador en febrero y propició la relación de el señor Yacu, Carlos Pérez, y el señor Lasso, Guillermo Lasso, que disputaban el segundo lugar. El señor Arauz ya estaba de lejos en la segunda vuelta. Y la disputa por el segundo, que iba a la segunda vuelta, estaba en cuestión. Se aconsejó, varias misiones de observación lo hicieron, que los resultados preliminares no sean dados porque eso podía tergiversar la opinión ciudadana. Y finalmente lo hicieron, pero además la OEA insistiendo en la necesidad de este tipo de conteos, cuando la diferencia era tan pequeña y el error muestral más grande que la diferencia entre segundo y tercero. Si usted se fija, Miriam, en la recomendación que hace la OEA ahora para las elecciones subnacionales, es exactamente lo mismo, una decisión calcada. Recomendar el uso de un sistema de conteo rápido. Claro, porque ahora están saliendo y ya son dos. Exactamente. Y tenemos el caso de Santa Cruz, donde la diferencia es mínima. Sí. Y todo conteo rápido siempre tiene un error muestral, no es oficial, pero sí despierta expectativas. Ese es el detalle, no es oficial, pero impacta en la población. Así es. Impacta en los grupos políticos también, entonces es complicado. A ver, otra cosa que ha llamado la atención es que 4 meses después de la salida del presidente Morales se había llevado a cabo, se hizo una convocatoria para una reunión, un evento internacional de minería en Bolivia. ¿Tienen información de eso? ¿Se llevó a cabo? ¿Quiénes estuvieron presentes? ¿Quiénes organizaron? Hay información sobre aquello y se va a generar un acto de fiscalización al respecto. Pero de esto lo tienen que hablar las autoridades del ramo. Claro. Porque ellos tienen la información completa. Sí podríamos especular algo, pero cuando no tenemos la información completa, claro, no es posible responder directamente a aquello. Pero sí es necesario exigir la fiscalización de este tipo de actos, porque eso sería mucho más grave. Claro, porque es llamativo el hecho. A ver, hay que tomar en cuenta en qué fecha ha salido ese tuit de Elon Musk, por ejemplo. ¿No es cierto? Nosotros podemos golpear al que queramos. Hablando acerca del litio también. ¿Cuándo se ha llevado a cabo? ¿Quiénes han estado participando? ¿Qué ha pasado con el litio el año 2020? ¿En qué ha quedado? ¿Han seguido trabajando? Se decía que no, que habían parado. ¿Qué ha pasado? No tenemos una información clara al respecto. Exactamente. Pero todo va a depender del informe escrito que dé la Embajada Británica sobre lo que le ha pedido Cancillería que se dé. Y a partir de eso, obviamente se abrirán una serie de actividades de fiscalización en torno a lo que ocurrió con las otras reuniones, si hubieron o no los proyectos y sobre todo si es que se llegó a algún acuerdo con el gobierno que llaman de transición, y aunque hubiera sido de transición no tenía tuición respecto de la entrega de nuestros recursos naturales. En el fondo fue un modelo del saqueo de Bolivia. En el fondo fue una piratería barata, una forma de acumulación originaria que, a modo de la piratería antigua, también quería desplazar la tuición sobre nuestros recursos naturales, y esto también tiene que ver con el litio, el cobre en otros países, claro, y en el caso de la Amazonia, todo lo referente a los recursos naturales vinculados con la biodiversidad y las decisiones del régimen brasilero. Por eso es una estrategia, en el fondo, de geopolítica que siempre a nivel
a nivel latinoamericano y las fichas se están moviendo en ese sentido. Ahora, aprovechando la pandemia para desplazar sus territorios de dominio. Estamos empezando a vivir los momentos de la decaída final, yo diría, del imperio norteamericano y un vacío en el poder multilateral. China no logra convertirse en el referente, la Unión Soviética tampoco, Europa tampoco, pero Estados Unidos está en debacle. Entonces, como hay ese tipo de crisis del unipolarismo, ahora están en juego recursos naturales, gobiernos aliados, financian golpes, financian intervenciones. Por eso, desde esa perspectiva, las decisiones de Biden en Estados Unidos son exactamente las mismas que hubiera tomado, bueno, en este momento son peores que las que hubiera tomado Trump. Lo estamos viendo con Siria. La verdad es que el tema de nuestros recursos naturales da para apuntar a diversos lugares, ¿no es cierto? No es solamente a un eje al que siempre, digamos, ha tratado de golpear, de meterse. Por todo lado, lo que pasa en la parte de Beni y Pando, por ejemplo, nuestras aguas, explotación, la parte de la minería también. Y parte de este juego de dominio respecto de los recursos naturales, que es otra forma de concentración de la riqueza y de capital con manos en las transnacionales, se verifica en otros países. Por ejemplo, el tema de Itaipú, el tema de la hidroeléctrica, de la producción de energía en el Paraguay. Exacto. Que se concede a transnacionales. El papel en todos nuestros países nefasto del Fondo Monetario Internacional, quien ojalá pueda cambiar de actitud respecto del pago de la deuda externa y ojalá asista a las reuniones que se están armando para tener un acuerdo global. A ver, cuénteme un poquito más de esto, porque ya lo había anticipado, ¿no es cierto? Porque no solamente Bolivia está con el problema de tener que pagar su deuda externa, son otras naciones. Exacto. Que son vecinos nuestros también. Exacto. Es necesario proponer una estrategia conjunta, no individual, para ver qué se hace con el pago de la deuda externa. En algunos casos amerita condonación, en otros casos amerita diferimiento de pagos, sí. En otros casos amerita reprogramación, pero en otros casos amerita dejar de pagar la deuda externa para invertir aquello en políticas sociales, en educación, en salud, en cultura y en reactivación económica. Esto es algo que forma parte del nuevo sentido común continental. Y por eso es que hemos estado llamando de manera insistente a que exista una decisión de todos los organismos de integración para encarar este tema de manera conjunta. De manera además paralela a lo que ocurre con las vacunas, la liberación de las patentes, leer la vacuna como un bien público y a la vacunación como un derecho humano, y que finalmente las farmacéuticas puedan conceder la necesidad de que las vacunas se produzcan de manera genérica en todos nuestros países. Esa es una batalla de titanes. Vamos a ver. Pero hay que darle. Claro, porque esta pandemia realmente ha sido y es feroz con nosotros y no sabemos todavía cuándo va a terminar, ¿no es cierto? Le agradezco por venir. Siempre es lindo conocer todo lo que están haciendo en el Parlasur en beneficio de nuestra región. Y no solo es el Parlasur, es también el Parlamento Andino y ya debemos dar la noticia que se ha reactivado el Parlamento Amazónico y estamos trabajando varios temas, entre ellos la hidrovía Ichilo-Mamoré, pero con una perspectiva de conexión internacional. Fantástico. ¿Volveremos a encontrarnos? Claro que sí. Mil gracias por la invitación. Gracias Miriam. por haber venido. Gracias.